Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, especialmente entre los seguidores más fieles de las estrellas turcas. Estamos hablando por supuesto de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan, generan una auténtica marea de especulaciones y noticias. Si ustedes, al igual que nosotros, se han preguntado hasta dónde llegan los rumores y cuál es la verdad detrás de las historias que circulan, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar lo que se ha dicho, lo que se ha negado y sobre todo, lo que nos ha llegado de fuentes bastante cercanas. Y antes de empezar a desvelar los secretos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Prometemos contenido que los mantendrá pegados a la pantalla. Mucho se ha rumoreado sobre una posible reconciliación, o más bien, sobre un compromiso entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Ustedes saben cómo funciona el mundo del espectáculo, las idas y venidas, las rupturas y los reencuentros. Pero en este caso particular, la intensidad de las especulaciones ha sido realmente alta. Durante un tiempo parecía que la pareja, que conquistó corazones con su química en la serie Erkenzicus, había terminado definitivamente. Las cámaras los captaron por separado, los me gusta y comentarios en redes sociales se redujeron, y las portadas de las revistas empezaron a hablar de nuevos amores, tanto para Can como para Mehmet. Pero como suele suceder, el silencio de los protagonistas es, a menudo, el caldo de cultivo perfecto para que las teorías se multipliquen. Y aquí es donde entra la verdad de Can Yaman. Porque a diferencia de muchas otras parejas del espectáculo, Can Yaman ha sido bastante directo en ocasiones, aunque a veces sus declaraciones puedan ser interpretadas de diferentes maneras. Lo que sí está claro es que tras su ruptura con Mehmet, él ha sido protagonista de otras relaciones que también han sido muy mediáticas. Hemos visto su relación con la modelo italiana Diletta Leotta, que generó un sinfín de titulares y fotos de paparazzis. La intensidad de esa relación fue tal que muchos llegaron a pensar que el compromiso era inminente, algo que finalmente tampoco se materializó. Pero, ¿y Mehmet? Ella, por su parte, ha mantenido un perfil un poco más discreto en cuanto a sus relaciones públicas, aunque eso no ha impedido que se la relacione con varios rostros conocidos. Volviendo a nuestro dúo protagonista, Can y Mehmet, la chispa de su romance nació en el set, como tantas otras historias de amor del celuloide. Su conexión era palpable en pantalla, y esa magia traspasó la ficción para convertirse en una realidad que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Los seguidores de Erkenzicus no solo querían verlos juntos en la serie, sino también en la vida real. Y durante un tiempo sus deseos parecieron cumplirse. Hubo fotos, momentos compartidos, entrevistas donde se les veía cómplices. Pero como decimos, las cosas en el amor a veces no son tan sencillas como parecen en las películas. Lo que sucede es que a raíz de la separación, los fans, aferrados a esa esperanza de verlos juntos de nuevo, comenzaron a buscar señales, cualquier indicio que pudiera confirmar una reconciliación. Y es aquí donde a veces la interpretación personal puede jugar una mala pasada. Un me gusta accidental, un comentario vago, una aparición en el mismo evento, todo puede ser magnificado y transformado en una noticia bomba. Y lo cierto es que si bien ha habido momentos en los que la distancia entre ellos se ha acortado en el ámbito profesional o social, la confirmación de una relación sentimental o, lo que es más importante para nuestro tema, de un compromiso, nunca ha llegado de manera oficial. Ahora hablemos de la verdad de Can Yaman. Él, en varias ocasiones, ha sido consultado sobre su relación pasada con Mehmet Özdemir, y su postura ha sido la de reconocer el cariño y el respeto que se tienen mutuamente, pero dejando claro que esa etapa ya había terminado. Ha hablado de la importancia que tuvo Mehmet en su vida y en su carrera, pero sin dar pie a pensar en un futuro juntos en el plano sentimental. Sus declaraciones suelen ser muy claras en este sentido, valoran la experiencia vivida, pero el presente y el futuro están en otras direcciones. Sin embargo, aquí viene el giro que a menudo confunde. A veces el mundo de las redes sociales se nutre de filtraciones, o de rumores que, aunque no tengan una fuente oficial, se propagan como la pólvora. Se han publicado supuestas declaraciones de personas del entorno de Can Yaman, o incluso de él mismo, que apuntarían a un posible acercamiento o a una reconsideración. Pero, ¿qué tan fiables son estas fuentes? En la mayoría de los casos, son especulaciones sin fundamento que buscan generar clics y visitas.
La confusión se agrava porque en Turquía, el mundo del corazón es muy potente y las noticias sobre famosos tienen un gran impacto. Los medios locales a menudo crean narrativas que, si bien pueden ser entretenidas, no siempre se ajustan a la realidad. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su popularidad es tal que cualquier mínima interacción entre ellos es analizada con lupa. Una de las razones por las que el rumor de un compromiso ha sido tan persistente es, sin duda, la nostalgia de los fans por la pareja que formaron en Erkencikus. Esa química en pantalla era tan real que muchos desearon que se mantuviera en la vida real. Y cuando se separaron, esa decepción se transformó en esperanza de una reconciliación. A veces los fans se aferran a un ideal, a la idea de que dos personas que se quisieron tanto deberían estar juntas. Pero, ¿qué significa realmente la verdad de Can Yaman en este contexto? Significa que hasta la fecha, no ha habido una declaración oficial por parte de Can Yaman, ni de Demet Özdemir, que confirme un compromiso o una reconciliación sentimental. Si bien ambos expresan respeto y cariño por el otro, y reconocen la importancia de su tiempo juntos, eso no se traduce en planes de boda o de retomar su relación. Can Yaman ha seguido adelante con su vida personal y profesional, y lo mismo se puede decir de Demet. Lo que sí es cierto es que ambos son profesionales y en ocasiones, pueden coincidir en eventos o colaborar en proyectos. Y es en esos momentos donde los rumores vuelven a resurgir. Una foto juntos, una conversación corta captada por las cámaras, y de inmediato se desata la especulación. Los medios y los fans interpretan estas situaciones como señales de un posible regreso, cuando en realidad pueden ser simplemente la muestra de una relación cordial entre excompañeros y expareja. Hemos visto a Can Yaman enfocado en su carrera internacional, en proyectos en Italia y en otros países. Ha pasado mucho tiempo lejos de Turquía, y eso también ha contribuido a que las especulaciones sobre su vida personal se hayan centrado en sus relaciones en el extranjero. Demet, por su parte, también ha continuado con su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su lugar como una de las actrices más queridas del país. Entonces, ¿cuál es el veredicto final sobre el supuesto compromiso? La verdad, basada en la información disponible y en las declaraciones oficiales, es que no hay evidencia alguna que lo respalde. Es probable que ante la magnitud de la fama de ambos y la cantidad de seguidores que desean verlos juntos, este rumor siga circulando y se renueve cada vez que haya una mínima interacción entre ellos. Pero hasta que no haya un anuncio oficial, una foto confirmando una reconciliación o, como es el caso del compromiso, un anillo y una declaración de intenciones, debemos entender que se trata de una fantasía de los fans y de una estrategia de los medios para generar contenido. Es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a su vida privada y a tomar sus propias decisiones en cuanto a sus relaciones. Y si bien es natural que los fans se entusiasmen con la idea de ver a sus parejas favoritas juntas, también es crucial respetar sus espacios y sus elecciones. La verdad en este caso es precisamente la ausencia de confirmación. Can Yaman, con su habitual franqueza, ha dejado claro que su relación con Demet es parte de su pasado, y que él ha seguido adelante. Y aunque el cariño mutuo pueda existir, no hay indicios de un compromiso ni de una reconciliación sentimental. En resumen, la historia del compromiso entre Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de ser un tema recurrente y deseado por muchos, se queda, por ahora, en el terreno de la especulación. Can Yaman ha sido claro al respecto, y las acciones de ambos actores en sus vidas personales y profesionales apuntan en direcciones diferentes. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo dista mucho de las fantasías que construimos. Y eso, en cierto modo, también tiene su encanto. Y así llegamos al final de este análisis. Espero que este recorrido por los rumores y la verdad sobre Can Yaman y Demet Özdemir les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a nosotros. Hemos intentado traerles la información más clara posible, basándonos en lo que se ha dicho y, sobre todo, en lo que no se ha dicho de manera oficial. Si ustedes tienen alguna otra teoría o han escuchado algo que nosotros no sepamos, no duden en compartirlo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Antes de irnos, les quiero agradecer de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles contenido fresco y emocionante. Si les ha gustado lo que han visto, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y
Conocidos que también sean fans de Can Yaman, de Method Demir o de las historias del corazón en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta pronto.